Muchas gracias por venir a esta nueva edición del Jueves de Debate. Bueno, ahora va a hablar el doctor Juan Bautista Torres López, que como todos saben es quien dirige este ciclo. Juan, te cedo la palabra y muchas gracias nuevamente por venir a todos. Bueno, primero muchas gracias a todos. Imagino que bueno, se van a ir incorporando, así que seguramente los vamos a ir sumando también a la charla. En esta oportunidad de Sentencias bajo la lupa, ya siendo las 19:06, el último ciclo de este año, ya después inauguraremos la segunda temporada seguramente de Sentencias bajo la lupa. La verdad que tenemos un panel de lujo total porque va a estar con nosotros y va a estar exponiendo dos jueces de primera instancia de Fuero Civil y Comercial Federal, que además tienen una larga trayectoria en el fuero, así que vamos a poder tener una mirada de primera mano de la perspectiva de ellos dos. Estoy hablando de la doctora Silvina Bracamonte y el doctor José Luis Casinerio. Y el tema de esta jornada va a ser en el marco de la ley 26862 de reproducción de tratamientos de reproducción asistida. Vamos a estar hablando concretamente y centrándonos también en criopreservación de embriones y el debate que se abre a partir no solo de la normativa, sino bueno, de los nuevos criterios que van apareciendo con el tiempo y frente a normativa que viene a condicionar y a marcar los pasos de aquí en adelante. Así que para no perder demasiado tiempo, no me quiero extender muchísimo más, comenzará la exposición justamente del doctor José Luis Casinerio, que ya está con nosotros, al igual que la doctora Silvina Andrea Bracamonte. El doctor va a comenzar haciendo un marco general, primero una perspectiva en torno al sistema de salud y a cómo se construyen las resoluciones y eventualmente luego el estudio concreto en cada uno de sus casos. Así que tanto al doctor Casinerio como a la doctora Bracamonte, muchísimas gracias por estar en el ciclo aquí de sentencias bajo la lupa. También está bueno, la doctora Marisa Eisenberg, naturalmente, y quien presentó el curso, que es la doctora Farrase. En nombre del observatorio también, muchísimas gracias y bueno, le cedo la palabra directamente al doctor Casinerio. Bueno, muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Marisa, por la convocatoria. Ya el otro día habíamos participado hace un tiempo atrás, un mes atrás, en el observatorio, una actividad del observatorio. Para mí es muy importante, interesante, realmente participar, un placer en el ámbito del observatorio, sobre todo en la UBA, mi casa de estudio, así que volver acá es más que importante. Hacía rato que no tenía actividades académicas y bueno, Marisa nos convocó y la verdad que para mí es un placer. Bueno, como dijo Juan, lo primero que voy a hacer es, si bien nosotros vamos a analizar una sentencia en particular, ¿no? Con un aspecto muy particular del derecho a la salud, nosotros siempre consideramos que es interesante siempre tener una perspectiva un poco más amplia de cómo construimos nosotros, los jueces, los casos en materia de salud cada vez que tenemos que resolver estos casos. ¿Y esto por qué lo hacemos? Primero que lo que doy es, voy a dar una perspectiva evidentemente desde el punto de vista del juez, ¿no? Nosotros nos desempeñamos como jueces, evidentemente lo que hacemos es dar una perspectiva del juez y sobre un análisis puramente empírico, no teórico, ¿no? Un análisis empírico sobre la base de los casos que nos toca resolver. Y esta idea de hablar de una perspectiva un poco más amplia, más general del derecho a la salud, la tenemos porque siempre que participamos en estos temas, en todos estos debates, compartir estas experiencias en materia de salud, vemos que siempre se analizan los casos de salud, ¿no? Desde una perspectiva individual, una perspectiva particular con intereses individuales. Y nosotros queremos que al sistema de salud, por la complejidad que tiene, ¿no? Para tomar decisiones justas, razonables, para justificar, para nosotros poder explicar cómo construimos estas decisiones, tenemos que mirarlo con una perspectiva más amplia. Doy un ejemplo nada más. Hace un par de semanas atrás participamos de un coloquio en la Universidad de San Andrés, donde se hablaba de la innovación, ¿no? La innovación y la salud, un poco es esto. Generalmente cuando hablamos en materia de salud, del derecho a la salud, poco se habla de las patentes, ¿no? Se habla de patentes en cursos de propiedad intelectual, pero no se habla de patentes en los cursos generalmente, ¿no? Del derecho a la salud.
Sin embargo, muy relevante, es un tema central desde mi punto de vista, el tema de las patentes de invención, porque estas son las que otorgan esa exclusividad legal de explotación de un producto médico, en este caso, ¿no? De una tecnología sanitaria, y es lo que hace que los precios de los medicamentos pongan en riesgo muchas veces al sistema de salud. Entonces hay un debate central acá en el tema de las patentes. En este caso que se debatía acerca de la innovación, ¿no? Participó el secretario de Desregulación y dio una noticia. La noticia era que se iba a dejar sin efecto una resolución conjunta con este acuerdo que hay entre Argentina y Estados Unidos, que se iba a dejar sin efecto una resolución conjunta que pone un límite en el tratamiento de las patentes medicinales. Este límite, evidentemente, al dejarse sin efecto esta resolución del 2012, va a permitir una mayor flexibilidad, ¿no? En materia de la concesión de las patentes, particularmente lo que se llama la doctrina patentes secundarias, ¿no? Del otro lado, algunos hablan de evergreening, como extender la patente más allá, los plazos de patentes más allá de los que corresponde, esos 20 años que establecería la ley, etc. Esto generó evidentemente un optimismo en todo el auditorio, en la universidad, porque, claro, el auditorio estaba compuesto principalmente de laboratorios internacionales y de los representantes de estos laboratorios internacionales. Y las ponencias siguientes, todos vieron con mucho optimismo y hablaron de la idea del incentivo y la innovación, la necesidad del incentivo para la innovación. Y mencionaban esta idea de, bueno, si no hubieran tenido incentivos no se hubiera podido crear una vacuna en 6 meses que nos dejó superar esa crisis, esa pandemia que vivimos hace tan poco tiempo en todo el mundo, ¿no? Entonces, hablaban de estos incentivos. Como nosotros fuimos los últimos en exponer, marcamos como una suerte de contrapunto a esta idea, ¿no? A esta mirada, a esta perspectiva tan individual, tan mirada desde el punto de vista de la inversión. Y mostrábamos y tratábamos de mostrar la idea de que el sistema de salud no se lo puede ver nada más que, en este caso, de la inversión, no se lo podía ver de la inversión. El sistema de salud se lo puede ver como completo. Permítanme mostrarles, yo traje a cuento una parábola, ¿no? La parábola del elefante y los ciegos. Es una historia muy breve que cuenta que un grupo de personas ciegas que no sabían que era un elefante, se enfrentan por primera vez con un elefante y quieren saber qué es un elefante. Entonces cada uno de estos toca una parte del cuerpo distinto. Hay uno que toca la pata del elefante y cree que el elefante es una columna. El otro toca la trompa y considera que el elefante es una serpiente. Otro toca los colmillos y cree que el elefante es como un sable. Y el último toca el cuerpo y considera que el elefante es una pared. En realidad, ninguno estaba equivocado de lo que percibía cuando tocaba estas partes del cuerpo, pero ninguno lograba ver o entender que era el elefante por completo. Y esto simboliza, desde mi punto de vista, la mirada que muchas veces se tiene del sistema de salud. Cada uno de los actores que intervienen en el sistema de salud, el médico lo ve de la ciencia, los laboratorios lo ven de la inversión y de la innovación, el paciente lo ve del sistema que tiene que financiarle la tecnología sanitaria que le prescribió el médico tratante, el Estado quizá lo ve desde una lógica utilitarista, ¿no? De cómo distribuir recursos sanitarios escasos dentro de esa brecha que existe con las necesidades infinitas. Y así cada uno lo ve desde su perspectiva, pero ninguno logra ver el elefante completo, el sistema de salud completo. Y si no entendemos al sistema de salud completo, quizás el otro día estábamos hablando justamente con Marisa, que quizás esto puede llevar a tomar decisiones, diagnósticos errados y decisiones que son equivocadas con los objetivos que se tienen cuando se interviene o se toman acciones por parte del Estado. Esto es un poco la mirada. En realidad esto lleva, ¿no? y una realidad que no hay que ser muy conocedor de lo que es el sistema de salud. Todos sabemos que el sistema de salud tiene muchas carencias, ¿no? Tiene muchas fallas el sistema de salud. Nuevamente, no hay que ser experto para esto. Si uno
nosotros cuando nos atendemos, si tenemos una necesidad médica, nos atendemos con el sistema de salud, vemos las diferencias que existe. Una persona que vive en un pueblo alejado de Jujuy, para atenderse, una urgencia, tiene que caminar 2 horas para tener señal, para poder llamar a la ambulancia, y de ahí la urgencia tarda 2 horas más para llegar. Una persona en la ciudad de Buenos Aires tiene una cercanía a los centros de salud que no tiene ese tiempo. Una persona que se atiende en el PAMI no tiene la misma calidad de prestación que una que se atiende por el Poder Judicial. Y una del Poder Judicial que se atiende en Buenos Aires no tiene la misma que tiene una en El Dorado, en la provincia de Misiones. Estos son todos casos ciertos, concretos, que nosotros los conocemos, ¿no? Y no es lo mismo atenderse en el hospital público, donde hay que levantarse a las 3 de la mañana para pedir un turno, que entonces hay tantas fallas que tiene el mercado que de alguna forma esto se canaliza dentro de esa idea, ¿no?, de universalidad, una idea aspiracional digo porque hablar de universalidad no significa que pueda darse todo a todos, justamente por una cuestión básica económica, porque los recursos siempre son más limitados que las necesidades, ¿no? Entonces, bajo esa idea, las personas que hacen o pagan por salud o judicializan para reclamar por salud, quien tiene las condiciones socioeconómicas para reclamar, o se resignan a no tener salud. El no tener salud, si bien formalmente parecería que no existe en la Argentina, porque el sistema de salud, ustedes saben que está fragmentado, pero la salud pública es salud para todos, ¿no? Pero en la realidad es que la calidad de salud que muchas veces recibe una gran parte de la población hace que esa gran parte de la población realmente no pueda recibir un servicio de salud equitativo con el resto de los subsectores. Entonces, frente a esto, una parte, esto genera de alguna forma lo que nosotros reconocemos como judicialización. La verdad que esta palabra judicialización de la salud, van a ver que voy a usar muchas palabras que son disparadores, que realmente merecería un tratamiento cada una de estas, pero bueno, el tiempo está un poco limitado, pero seguramente vamos a tener oportunidad. Con Marisa estábamos hablando en algún momento armar un poco de esto, un poco proyectos para el año que viene, y esta idea de judicialización también habría que establecer a qué nos referimos cuando nos referimos a judicialización. Pero en este caso vamos a hablar de esos reclamos que se hacen judicialmente, reclamos individuales que se hacen judicialmente para pedir una prestación o la cobertura o el financiamiento de una prestación médico-asistencial. Y cuando se presentan estos reclamos, cuando se judicializa un reclamo en materia de salud, nosotros, los jueces, debemos construir una decisión justa que no es suficiente con el ordenamiento jurídico. La ley no es suficiente para resolver las cuestiones de salud. Las cuestiones jurídicas son una cuestión importante, pero el hecho de tener una norma y tratados internacionales que amparan el derecho a la salud, la idea del concepto de completo bienestar físico, mental, social, o la definición del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos da un modelo aspiracional nuevamente, porque básicamente por la escasez siempre hay una brecha entre los recursos y las necesidades. Entonces, esto lo tenemos que definir y complementar, ¿no?, con otros argumentos que son extrajurídicos, aspectos que son los aspectos médicos, los aspectos económicos y los aspectos bioéticos. Nosotros entonces construimos una decisión en materia de salud siempre teniendo en cuenta todos estos aspectos. ¿Por qué tenemos en cuenta también el aspecto médico y el aspecto económico? Y después voy a determinar el aspecto bioético. Particularmente porque los jueces, cuando resolvemos los asuntos individuales, conocemos sobre las consecuencias generalizables que producen las decisiones individuales que tomamos. Esto que podemos reducir como las externalidades negativas que producen en el sistema las decisiones individuales que tomamos. Frente a estos, nosotros no nos podemos desentender y entender desde lo que llamamos nosotros una ética de la compasión, como vienen a reclamarnos por un tema de salud, entonces nosotros tenemos que dar todo lo que nos piden, sino que tenemos que también pensar en esta idea de
que el derecho a la salud es el bien jurídico tutelado, por lo tanto, la evidencia científica es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, y que el aspecto económico también, porque tiene que ser, el sistema tiene que ser viable, tiene que ser sostenible, tiene que poder financiarse en el tiempo, aun cuando se incorporen nuevas tecnologías sanitarias. Frente a esto, nosotros construimos entonces una decisión sobre la base de estos aspectos. El aspecto jurídico, que no es suficiente por sí solo para resolver estos asuntos. De hecho, cuando se resuelve así, la mayor cantidad de juicios, de sentencias de la Corte en materia de salud, está justamente revocando sentencias porque solo basaron su fundamento en cuestiones relacionadas con el derecho a la salud, sin hacer mérito de los aspectos particulares de la causa, principalmente de los aspectos de la evidencia científica y de los aspectos económicos o de las consecuencias generalizables desde el punto de vista económico de esas decisiones. Y es acá que, nuevamente, como decía, solo son disparadores, porque si nos detenemos a hablar de cada uno de estos aspectos, del aspecto médico, de la evidencia científica, tendríamos sin dudas que ocupar toda la hora hablar de la evidencia científica con todas las complejidades que trae lo de la evidencia científica. Y tenemos que hablar del aspecto económico, también pasaría lo mismo. Pero para resumir y para ir al aspecto bioético, que es lo que nos convoca ahora particularmente, podemos decir o resumir la idea como que cuando la ciencia se alinea con el derecho, de alguna forma los jueces tenemos una mirada, un camino claro de cuál es una decisión justa en ese caso. Cuando la ciencia se alinea con el derecho. No siempre se alinea con el derecho, y muchas veces es muy difícil entender si la ciencia se está alineando o no con el derecho, la evidencia científica. Esto lo dejaremos para otra oportunidad. Pero les decía que aún cuando tengamos estos aspectos, el jurídico, superados, el médico, la evidencia científica y la ponderación del aspecto económico, en el cual lo único que podemos hacer nosotros es evitar el derroche de los recursos, no admitiendo demandas sobre eh, eh, tecnologías sanitarias que nosotros consideramos que son banales porque no traen ningún beneficio clínico. Es lo único que podemos hacer. ¿Por qué es lo único que podemos hacer? Porque nosotros no podemos establecer políticas públicas. ¿Por qué no podemos establecer? Porque no tenemos competencia, porque no tenemos expertise, no sabemos las condiciones epidemiológicas del país, de las distintas regiones del país, no tenemos recursos, no manejamos presupuestos. En algún momento se habló, creo en una conversación anterior con Marisa que habíamos tenido, de los procesos estructurales, ¿no? Esto cambiaría de alguna manera la mirada. Vamos a profundizarlo eso, podríamos profundizarlo en otro encuentro, pero yo les digo que no, en la Argentina no, porque la verdad que los procesos estructurales, que si bien en Colombia modificaron sustancialmente un proceso estructural, la decisión 760 modificó sustancialmente, Colombia tiene un régimen jurídico distinto al nuestro. En Colombia hay un tribunal constitucional que tiene competencia para establecer políticas públicas, ¿no? Yo me acuerdo una charla con un juez del tribunal andino, donde discutíamos justamente eso. Me decía, los jueces podemos establecer políticas públicas. Y yo le decía, no, en la Argentina los jueces no pueden establecer políticas públicas, por lo tanto esto no es lo que podríamos hacer. Entonces, independientemente de la posibilidad de pensar en procesos estructurales, esto tampoco nos permitiría cambiar políticas públicas. Ahora bien, aun cuando yo les decía, superado estas dos vallas, la de la evidencia científica y el aspecto económico, los jueces muchas veces nos encontramos con cuestiones que tienen un componente bioético, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque si bien de alguna manera tenemos que reconocer que no todo lo científicamente posible necesariamente es éticamente admisible. Entonces, aun cuando la ciencia nos permita eh, desarrollar ciertas actividades o intervenir en la salud con ciertas actividades, muchas veces eso tiene dilemas o presenta dilemas bioéticos. Por ejemplo, nosotros los casos que seguramente ustedes conocen cuando hablamos del diagnóstico genético preimplantacional, por ejemplo, ¿no? Esto de poder seleccionar
cuál es el embrión que está sano y cuál es el que no está sano, con todas las dificultades que esto puede traer, ¿no? Un embrión sano, cuando hablamos de un embrión sano, ¿qué es un embrión que, por ejemplo, con el diagnóstico genético preimplantacional se puede establecer la atrofia muscular espinal? La atrofia muscular espinal es una enfermedad que para los niños que nacen con esa enfermedad es terrible por lo que provoca, es terrible para los padres que tienen que cuidar de ese niño y es terrible también para el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el sistema de salud para tratar la AME, ¿no? La atrofia muscular espinal, necesita utilizar recursos que son, el primero fue el tratamiento con Spinraza, que salía $750.000 hace unos cuantos años, después hubo un acuerdo con el laboratorio, con Biogen, que bajó sustancialmente ese precio. El segundo fue el medicamento más caro del mundo, el Zolgensma, que salía también $2 millones y que tuvo un acuerdo ahora, pero ahora sale 1.300.000, no es que de dólares, y por una cuestión económica de costo-oportunidad, todo lo que destinamos para un tratamiento, le estamos sacando al sistema la posibilidad que destine esos fondos para otro tratamiento. Por lo tanto, esto es medicina preventiva, por lo tanto, parecería como que es viable el diagnóstico genético preimplantacional. Si lo miramos desde esa perspectiva, sería viable que se pueda hacer este estudio y se deba financiar este estudio. Pero por el otro lado, desde el punto de vista de la bioética, se establece, se da otra mirada. ¿Esto no puede ser eugenesia? ¿No? ¿Hasta qué punto un embrión es sano y un embrión no es sano? Se puede establecer también el sexo del niño a nacer, el color de piel, el color de los ojos. Bueno, todo esto trae un dilema, ¿no? Seguramente podemos encontrar argumentos a favor y argumentos en contra, de los cuales los dos es muy probable que tengan razón, ¿no? O tengan una parte de la razón. El otro puede ser la transfusión de sangre para los testigos de Jehová, ¿no? Es otro dilema bioético que se puede presentar. La moral de los testigos de Jehová no permite o no admite, ¿no? La transfusión de sangre. Y esto podríamos agravarlo. Una cosa es cuando es para la propia persona, autonomía de la voluntad, como el método principialista, ¿no? Como uno de los principios del método principialista de la bioética, ¿no? La voluntad, la autonomía, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado es más grave cuando ellos deciden, los padres deciden por un niño. Esto pasó hace 2 semanas atrás, yo no recuerdo el tribunal, creo que fue en Neuquén, creo que era un tribunal del sur, ¿no? En la cual se tuvo que decidir sobre esto porque los padres se oponían a que se haga la transfusión. Y nuevamente, acá vienen dos principios, el choque, la ponderación de dos principios, la autonomía, la no maleficencia, ¿no? Dos principios que son reconocidos como principios de la bioética. Y cuando hay ese choque, nosotros tenemos que hacer, nosotros los jueces, tenemos que trabajar con la idea de la ponderación, ¿no? Y después, otro caso, para no extenderme más con esto, es con la criopreservación de embriones, el descartar los embriones. Después, Silvina particularmente va a tratar el tema de los argumentos a favor y en contra, ¿no? Y también podríamos adoptar, si se quiere, una posición intermedia, porque una posición, una naturaleza jurídica sui generis, como el convenio de Oviedo de España, en Alemania también lo adoptaron, ¿no? En el cual no se lo considera ni persona ni cosa, sino que se le da una tutela diferenciada, ¿no? Al embrión, pero no tampoco tiene que ser ni persona ni cosa, como pasa a nosotros en la ley de trasplante de órganos, cuando a los órganos no se los considera ni persona ni cosa, sino que tiene un régimen jurídico específico, podría ser. Pero seguramente, y ahora cuando Silvina empiece a hablar de esto, vamos a ver que vamos a encontrar una cantidad de argumentos razonables, ¿no? Para una posición o para la otra posición. Frente a esto, ¿cómo debemos resolver o cómo construimos una decisión justa cuando se nos plantean cuestiones bioéticas a nosotros? Lo primero, y haciendo un poco ahora hincapié en lo que dije inicialmente, nosotros no resolvemos cuestiones bioéticas. Nosotros resolvemos casos que tienen un componente bioético. Esto es distinto. ¿Por qué? Porque el método que usamos nosotros
¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos un problema con de la evidencia científica, designamos un perito médico. Cuando tenemos problemas con aspectos económicos, designamos un perito, un economista, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos problemas o tenemos que resolver cuestiones bioéticas, no designamos nunca un bioeticista, ¿no? Que es quien maneja o quien conoce los métodos para resolver estas cuestiones relativas a la bioética. En realidad, lo que conocemos nosotros principalmente, o lo primero que se nos viene seguramente a nuestra cabeza cuando resolvemos estas cuestiones, es el método principialista, ¿no? Con esos 4 principios que conocemos, ¿no? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La justicia particularmente referida a la distribución de los recursos sanitarios, ¿no? Que es un aspecto más general. Pero se nos viene esto. Pero desde el punto de vista de la bioética, este método tiene muchísimos cuestionamientos, particularmente porque dice, no se incluyen todos los principios de la libertad, principio de la equidad, ¿no? El principio de la comunidad, esta idea de hablar de la autonomía, ¿no? De la voluntad, que quizá en Estados Unidos, quizás ahora en la Argentina como también estándar emergente va surgiendo y parece que cobra una relevancia por encima de los otros principios, pero en muchos países de Centroamérica la decisión colectiva, la comunidad, tiene mucho más peso quizás que la decisión individual, ¿no? Entonces, estos principios muchas veces entran en juego y desde mi punto de vista, sin ser eh, 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 bioeticista, muchas veces veo problemas en hablar de principios, esos principios que tienen que ser universales, ¿no? Que trascender en el tiempo, cuando nosotros tenemos que hacer una ponderación entre un principio y el otro, porque si estos son universales, tienen que ser perpetuos y trascender en el tiempo, en la medida que hacemos una ponderación y un principio está por encima del otro, entonces pierde el valor el segundo principio, entonces deja de tener sentido. La verdad que me parece que el método de la casuística es lo que conscientes o por la práctica misma es la que utilizamos cuando resolvemos estos asuntos. Evidentemente, el proceso adversarial de alguna manera no puede traernos o resolver a través de esos mecanismos de consensos y de deliberación que requerirían resolver una cuestión bioética. Pero cuando tenemos que resolver un caso con un componente bioético es distinto. Ese proceso adversarial quizás nos permite, a través de la casuística, a través de las circunstancias que componen el caso, poder valorar, ¿no? La multiplicidad o la pluralidad de morales que hay, ¿no? Porque digo, tenemos una moral cristiana, tenemos una moral de los testigos de Jehová, ¿no? Tenemos una moral musulmana y cada uno tiene uno distinto. De hecho, los bioeticistas dicen que para resolver cuestiones bioéticas uno tendría que ser laico, ¿no? Porque no podría entender un cristiano cómo puede ser que el padre, por seguir la moral de testigo de Jehová, como testigo de Jehová, no permite una transfusión de sangre cuando el hijo recién nacido se va a morir. No podría entenderlo un cristiano, ¿no? Quizás un laico con que entiende de alguna manera la pluralidad de morales que existen, quizás pueden interpretarlo de una manera. Pero esto es parte también de los sesgos que tenemos los jueces, porque no todos los jueces son laicos, entonces siempre tienen algunos sesgos con los cuales resuelven estos asuntos. Particularmente, entonces, para resolverlo me parece que tenemos que utilizar el método de la casuística, utilizando los principios que nos provee la bioética, pero componiéndolos con los demás principios, como decía anteriormente, la libertad, la comunidad también, la equidad como parte como forma de resolver estos asuntos y las particularidades donde se puedan valorar las distintas morales, donde se puedan valorar las cuestiones científicas y donde se puedan
valorar todos los aspectos personales que tengan quien viene a reclamar, por ejemplo, como fue el último caso que hablaba de la transfusión de sangre. De alguna manera me hace acordar esto. Cuando nosotros estudiábamos, hablábamos, lo primero que leímos cuando estudiábamos filosofía era el caso de los exploradores de caverna, ¿no? Seguramente lo recuerdan ustedes. Y cuando leíamos, fue la primera aproximación que tuve con las teorías filosóficas, cuando leíamos al voto del positivista, decíamos, bueno, acá se cerró el caso, ¿para qué seguimos leyendo si seguramente acá terminó, si esto me convence? Después leíamos al voto del Jus naturalista, ¿no? Y tenía una mirada distinta, con un razonamiento distinto, decíamos, este también me convence, ¿y cuál voy a optar? Y cuando veíamos después el Jus realismo, el consecuencialismo, ¿no? Cuando veíamos también nos daba la misma sensación. Esta de alguna manera me parece que simboliza la mirada que tenemos el juez. Y acá es importante, había un juez, el juez Tatín, no sé si recuerdan, que se abstuvo de resolver. Y decía, la verdad que frente a la pluralidad de morales que existen, en este caso, las cuestiones sociales, las consecuencias que puede traer resolver estos casos, yo no tengo una solución justa para este caso, por lo tanto me abstengo de resolver. Lo cierto es que nosotros, quizá, no sé si nos gustaría, pero sería más sencillo para nosotros abstenernos de resolver. Lo que pasa es que el artículo 3 del Código Civil no nos permite abstenernos de resolver y tenemos que resolver estos asuntos. ¿Cómo los resolvemos entonces? De una manera casuística y sin idea de lograr de alguna manera marcos estables, diría yo, sin lograr marcos estables. No es resolver cuestiones de bioética, sino casos con un componente bioético. El lograr marcos estables nos pondría en una situación errada porque saca la esencia de las cuestiones bioéticas. La interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, era un tema bioético, pero después que tuvimos una ley ya para nosotros no es más una cuestión bioética, ya es una cuestión en la cual si se viene a reclamar nosotros tenemos que resolver de acuerdo a lo que establece la ley. La cuestión bioética está en el pensamiento crítico, ese pensamiento crítico es el que necesita. Entonces nosotros tenemos que tener de alguna manera para resolver estos asuntos un pensamiento crítico, relativo, porque no podemos lograr marcos estables, y sin dudas también prudencial, particularmente porque cuando tenemos casos que generan dudas, donde tenemos dos razonamientos lógicos y de peso para tomar una u otra opción, la prudencia del juez es la más importante. En suma, digo, el juez Tatín de alguna manera simboliza la realidad del juez contemporáneo cuando tiene que resolver las cuestiones relativas o relacionadas con la bioética. No tenemos que tratar de entender cuáles de las dos posiciones de las cuales va a hablar Silvina ahora es la correcta. Me parece que la posición del juez, y esta es mi mirada, ¿no? La posición del juez es resolver el caso en particular y dentro de un esquema o de una mirada bioética, esto puede llevar a que en otro caso posterior resolvamos de otra manera, porque las circunstancias del caso en particular, la casuística nos va a llevar a resolver de otra manera. No el principialismo, me parece que no es el método que podemos utilizar los jueces para resolver estos asuntos, sino que nuevamente sería la casuística. En el último de los casos, los embriones, si quieren, podríamos decir que están más a la suerte del juez que le toca, y esto es posible que sea así, del juez que le toca que del derecho, ¿no? Esto es así. Pero esto me parece que no tiene que ser un problema para cuando se plantean cuestiones bioéticas, porque nuevamente el pensamiento crítico es lo que lleva justamente a que existan distintas posiciones frente a esto. Si tuviéramos una regla, no tendríamos una cuestión bioética, tendríamos una cuestión, si se quiere, moral. Una vez me gustó la idea esa de la biomoralidad, ¿no? Porque si sometemos a un comité de ética que esté compuesto solamente con personas que tienen una moral cristiana y le sometemos a resolver una cuestión de interrupción voluntaria de embarazo, no va a haber un pensamiento crítico, va a haber una decisión de acuerdo a esas reglas establecidas, ¿no?
por la religión católica para resolver ese asunto. Cuando resolvemos cuestiones críticas estamos del lado de la filosofía, donde tenemos que tener un pensamiento crítico. Por eso no nos tiene que asustar el resolver hacia un lado o hacia el otro. Yo no sé cómo estoy con el tiempo. Más o Un menos. poco. Bueno, en suma, lo que quería dar era un panorama así muy general de cuál es la mirada, cómo construimos nosotros las decisiones. La idea era que sea disparador, no tratar ningún tema en particular. Si después en algunas otras ocasiones, ya estuvimos hablando con Marisa de esto, vamos a quizás tratar temas en particular de cada una de las cosas que hablemos y particularmente quería dar una mirada más general independientemente de estas particularidades de las cuales va a hablar Silvina en el caso en especial, que es centro de estudio en esto, pero una mirada más general de cuál es, desde mi perspectiva, cómo tenemos que resolver las cuestiones con un componente bioético, no las cuestiones bioéticas. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Los dejo con Juan, que va, creo que, a hablar del caso ahora en particular. Bueno, doctor Casinero, primero, muchísimas gracias. Hago una pequeña aclaración. Al final de la exposición de la doctora Bracamonte habrá un momento para realizar consultas, así que no abrimos todavía ese espacio. Esperamos a que exponga la doctora Bracamonte. Enlazado con lo que se refirió justamente de lo que estuvo hablando el doctor Casinero, nuevamente, muchas gracias, la verdad que muy claro y muy interesante lo expuesto. En breves minutos le voy a dar paso ya directamente a la doctora Bracamonte. Lo que enhebra estos dos temas, que nos parecía que era justamente uno de las puntas de lanza en relación a el ciclo que lleva el nombre de sentencia bajo la lupa, era una sentencia realmente muy interesante de la Sala G de la Cámara Civil en el expediente 36148 del 2020. Tiene la particularidad de que fue resuelta esta resolución es de abril del año 2021 y ahora van a entender por qué hago esta referencia en comparación con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es del 24, entró en vigencia el 24 de enero, es decir, pocos meses, 24 de enero de 2021, pocos meses antes de esta resolución. En este caso, esta sentencia muy interesante de la Sala G se solicitaba, llegó a Cámara a intervención de los tres magistrados la apelación que formula el Ministerio Público de la Defensa en relación al pedido de una pareja que pretendía el cese de la criopreservación de los embriones originados con técnicas de reproducción asistida. Se hacía justamente como un pedido de autorización porque ahora vamos a estar viendo, no había en esa época y sigue sin haber una legislación concreta que, entre otras cosas, regule qué pasa después de, por ejemplo, la cobertura de una criopreservación, durante cuánto tiempo eventualmente se puede o debe cubrir una obra social o una empresa de medicina prepaga en los términos en que sea la criopreservación, pero al margen de quién es el sujeto obligado, por ejemplo, a la cobertura, no hay una legislación y este era y este es el hincapié que hacen justamente los jueces y lo que se cuestiona es el estándar de protección de esos embriones criopreservados. Es decir, hay que tratarlo como una persona, no hay que tratarlo como una persona, es una cosa, eventualmente si es una cosa se puede disponer de ella sin ningún tipo de restricción. Esta evaluación se hace justamente este estudio en este fallo de la Sala G que adelanto, pese a que pocos meses antes se había dictado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, considera que correspondería remitir en primera instancia al Ministerio Público de la Defensa y eventualmente que se adopten las medidas tendientes a que no se logre ese cese de la criopreservación por darle un estándar, un cuidado especial con algunas notas, insisto, para mí un fallo muy interesante, algunas notas particulares comparando directamente los embriones criopreservados con una persona que merece la misma protección. Esto a enormes rasgos, la verdad que el fallo tiene muchas particularidades y además hay un voto de cada uno de los jueces que también lo hace muy rico, insisto, en primer término, para el estudio, para la cuestión que vamos a estar viendo más adelante. Y con esto cierro en relación a la resolución, lo que achaca mucho es sobre el vacío y la responsabilidad. Se habla incluso de la procrastinación del poder legislativo que ha librado este vacío en torno a la protección
que le cabe a los embriones criopreservados. Dicho esto, no voy a extenderme mucho más con este fallo, sugiero su lectura porque creo que da para mucho y además es un fallo sumamente actual. De hecho, la sala H ha resuelto recientemente, en agosto de 2024, ya no tan reciente, pero bueno, hace un año, justamente frente a estos argumentos que esgrimió en una nueva apelación el Ministerio Público de Defensa, en este caso autorizando el cese de esa criopreservación, entendiendo, y con esto también hago la última nota, que se podría dar el absurdo, así mencionan, de que una mujer, por ejemplo, eh, realice la práctica de implantación de esos embriones y que decida abortar antes de la semana 14 en razón de la interrupción voluntaria del embarazo. Dicho esto, ahora sí le doy paso a la doctora Silvina Bracamonte, que va a estar haciendo un panorama general sobre eventualmente sobre la falta de regulación en torno a la criopreservación, la conservación y el destino de esos embriones. Doctora, muchas gracias por la presencia y bueno, dejo la charla en sus manos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Porque recién como que se frizaba, pero creo que está bien, ¿no? Perfecto. Sí, 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 Bien, perfecto. muy bien. Ya me Gracias, presentaron. Silvina. Por nada. Soy Silvina Andrea Bracamonte y obviamente quiero agradecer a la Universidad de Buenos Aires por esta invitación a través de la doctora Marisa Eisenberg y del doctor Torres López y también obviamente a la doctora Delfina Farrache que hace posible toda la logística, ya que estos ciclos de debate del Observatorio de Salud de la Universidad proponen temas muy actuales que generan interés y una gran participación, así que para mí es un placer poder compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, además del análisis del fallo propuesto donde se rechazó el pedido de descarte de los embriones criopreservados, la realidad es que nos pareció interesante traer al debate estos temas relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida como la criopreservación de embriones y la situación de los embriones no implantados para enfocarnos justamente en los aspectos bioéticos como una de las pautas que tienen que ser ponderadas por los jueces teniendo en cuenta las diferentes posturas de la doctrina y de la jurisprudencia. Y como ya adelantó José Luis, para analizar los reclamos sobre estas prestaciones, también tenemos que hacer foco en las nociones de bioética, ética y su relación con los derechos humanos. Entonces, con estas pautas en mente, vamos a detallar brevemente cuáles son las posturas que podemos observar cuando se reclama sobre criopreservación de embriones y embriones no implantados. Y para esto tenemos que considerar que hace más de 10 años que ya tenemos la ley 26862 que regula justamente las técnicas de fertilización humana asistida y también su decreto reglamentario, que es el 956 del año 2013, que en su artículo segundo dispone que se entiende por técnicas de alta complejidad la criopreservación de ovocitos y embriones y por su parte también el artículo 8 de la ley que establece que también quedan comprendidos en la cobertura los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos según la mejor tecnología disponible y habilitada a ese fin por la autoridad de aplicación. Entonces, actualmente no se encuentra discutido que la norma prevé expresamente la criopreservación, pero sí genera cuestionamiento el alcance de esa cobertura en el tiempo, ya que este punto aún no fue reglamentado. Y esto claramente generó decisiones fluctuantes en la jurisprudencia, pero decisiones al fin, porque como decía José Luis, es claro que el Poder Judicial no puede guardar silencio ante la falta de pautas fijadas por la autoridad de aplicación, de modo que para resolver sobre esto se aplica la doctrina de la Corte Suprema que establece que estando holgadamente vencido el plazo para la reglamentación fijado por la norma, esa omisión no puede ir en detrimento de los derechos de quien reclama, y esto es así claramente porque de lo contrario bastaría el silencio en la reglamentación para que la norma no sea operativa. Entonces, a partir de esta doctrina, las soluciones fueron muy variadas y se ordenó, por ejemplo, la cobertura en un principio de la criopreservación desde el dictado de la medida cautelar y mientras dure el proceso sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en la sentencia definitiva, o hasta tanto se cumplieran los 3 intentos de tratamientos de alta complejidad ordenado, fijando un lapso que no podía exceder los 3 años, o también fijando como límite de cobertura en un lapso que no excediera los 18 meses. Y luego del dictado del fallo de la Corte Suprema que estableció que los tratamientos de alta complejidad previstos por la norma debían computarse de modo anual, se observaron también fallos que dispusieron que la criopreservación debía ser sufragada tanto por la obra social o por la empresa de medicina prepaga por el término de 5 años, y esto en consonancia con leyes de otros países como Francia, Inglaterra,
Islandia y Brasil, y también con proyectos de ley presentados en el orden nacional que finalmente no fueron sancionados. Eh, Luego de eso, también se decidió que el límite estaba dado por la edad prevista por la norma, hasta la edad hasta la cual el agente del Seguro de Salud debe cubrir los tratamientos de fertilización asistida, según la resolución 1044 del 2018, que tenemos 44 años en la mujer para óvulos propios y 51 años con ovodonación. Y actualmente, por lo menos en lo que hace a la jurisprudencia y a las decisiones de la Cámara Civil y Comercial Federal, observamos un criterio uniforme de cobertura por el término de 3 años. Ahora bien, en el marco del amparo de cobertura de tratamientos de reproducción humana asistida, la criopreservación no genera mayores discusiones que las que ya mencioné. Y en muchos casos, actualmente, la realidad es que en la mayoría, cuando se prescribe un tratamiento de reproducción asistida, el médico tratante también solicita la criopreservación de embriones para futuras transferencias, lo cual, como ya les dije, es aceptado con un diverso alcance de cobertura en el tiempo, y esos embriones quedan en las instituciones autorizadas para su guarda. Pero sin duda es importante detenernos en la cuestión relativa a los embriones no implantados por el nivel de conflictividad que se observa tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que sucede cuando ya no hay voluntad procreacional? Esta situación puede presentarse por varios motivos, entre otros, por ejemplo, porque la pareja ya no tiene cobertura del agente de salud para realizar el tratamiento, por haber alcanzado la mujer la edad indicada por la norma, porque la pareja decide no tener más hijos, también porque no tienen capacidad económica para solventar la guarda de los embriones, o bien, por ejemplo, por haberse disuelto el vínculo que los unía. Y ante estas situaciones se presenta la cuestión del destino de los embriones, que en realidad no ofrece mayores cuestionamientos ni planteos judiciales cuando la pareja decide su donación para investigación o su donación para implantación o transferencia en otra mujer, lo cual generalmente es acordado con la institución que tiene la guarda a través de un contrato. Pero se presenta una situación muy diferente cuando se pretende el descarte de los embriones o la interrupción de la crioconservación, lo cual llevó a posturas diametralmente opuestas. Entonces, para esto tenemos que detenernos en la naturaleza jurídica del embrión no implantado, donde encontramos, en primer lugar, la doctrina que lo considera persona y sostiene para esto que el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y lo que dicen es, la redacción inicial de ese artículo 19 proyectaba dos momentos de inicio de la persona, estableciendo que en los casos de tratamientos de reproducción humana asistida comenzaba con la implantación, pero que justamente eso fue eliminado del texto final, entendiéndose que deliberadamente se quiso evitar que haya dos momentos para el inicio de la vida, ya que eso sería contrario al principio de igualdad, pues sería de alguna manera discriminar según el lugar de concepción. A ese argumento se suma que la redacción final quitó la referencia que hacía el código anterior a seno materno, y que el artículo 19 consideran que tiene que ser necesariamente coordinado con el artículo 17, que se refiere al cuerpo humano, entendiendo como cuerpo el que surge en el momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Por otra parte, esta parte de la doctrina entiende que resulta errónea la invocación del fallo Artavia Murillo versus Costa Rica, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el embrión no implantado no puede ser entendido como persona a los efectos de la Convención Americana, ya que lo que sostienen es que en esa sentencia la Corte Interamericana explícitamente excluyó la consideración del tema de los embriones criopreservados, discutiendo únicamente la prohibición de la fecundación in vitro en el país demandado. Entonces, este desarrollo argumental lo que sostiene es que el embrión es una persona en los términos del Código Civil y Comercial, que los embriones están vivos y son de la especie humana, lo cual requiere de una especial protección, cuestionando que si el estatus que corresponde otorgarles no es el de persona, se convertirían en cosas, y si así fuera, no habría necesidad de recurrir a una autorización judicial para su descarte.
Ahora bien, en otro orden encontramos la doctrina contraria, que considera que el embrión no es persona. Y para esto entiende que la concepción, cuando se trata de tratamientos de reproducción humana asistida, acontece cuando el embrión in vitro es implantado en la persona, afirmando que de alguna forma eso respeta específicamente los derechos humanos efectivizados a través de los tratamientos de reproducción humana asistida, como también los derechos a la diversidad, a la pluralidad, a la igualdad y a la no discriminación, principios a partir de los cuales las personas pueden ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos, logrando de esa manera alcanzar el proyecto familiar elegido en el marco del respeto de la autonomía de la voluntad. Por otra parte, afinca su postura en el fallo de la Corte Interamericana Artavia Murillo, considerando que esa jurisprudencia es obligatoria para Argentina bajo pena de incurrir en responsabilidad internacional, de acuerdo a lo decidido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, en los fallos Maceo, Videla, entre otros, donde se considera específicamente que la noción de concepción que menciona la Convención Americana de Derechos Humanos acontece en los tratamientos de reproducción humana asistida cuando el embrión es implantado en la mujer, concluyendo que el embrión no puede ser entendido como persona a los efectos de la Convención. Con otros argumentos sostiene que si bien la segunda parte del anteproyecto del artículo 19 del Código Civil y Comercial fue suprimida, ese texto en realidad tiene que ser relacionado también con el artículo 20, que vincula la concepción a la época de duración del embarazo, con el artículo 21, que establece todo derecho o obligación del concebido e implantado en la mujer que queda sujeto al nacimiento con vida, con el artículo 560, que establece la necesidad de un consentimiento que debe ser renovado ante cada procedimiento de reproducción humana asistida, y también con el artículo 561, que dispone que ese consentimiento puede revocarse libremente mientras no se haya producido la implantación del embrión. También esta parte de la doctrina expresa que esto se ve reforzado con la disposición transitoria segunda establecida en el Código Civil y Comercial, que establece que la protección del embrión no implantado tiene que regularse en una ley especial, esto es por fuera del Código Civil y Comercial de la Nación, y para esto sostiene que eso avala la postura de no considerar persona al embrión, ya que de lo contrario no podría regularse por fuera del cuerpo normativo que tiene como eje central a la persona humana. En otro orden, esta doctrina lo que establece es que debe considerarse la ley de fertilización asistida 26862 y su decreto reglamentario que permiten la criopreservación de embriones, la donación de embriones y también la posibilidad de revocar el consentimiento hasta la implantación del embrión en la mujer, ya que eso implica presuponer que el embrión no implantado no es persona, porque de lo contrario no podría permitirse legalmente ninguna de esas prácticas. Y en función de esta línea argumental, lo que sostienen es que debe admitirse como válido legalmente proceder al descarte de los embriones como una opción más, junto con la utilización para futuros tratamientos o la donación a otra persona, como así también para investigación, al momento de decidir el destino de los embriones no implantados. Ahora bien, en base a estas dos líneas argumentales, la jurisprudencia tampoco claramente es uniforme en los casos en que se requirió autorización judicial para la interrupción de la crioconservación. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a esos pedidos de autorización judicial para el descarte de embriones? Y la realidad es que llegamos porque una vez firmado el contrato con la institución que tiene la guarda, ante el pedido de cese de la crioconservación, la institución requiere una autorización judicial por falta de regulación sobre el punto. Entonces, en los casos en que se consideró el estatus jurídico del embrión como persona, se rechazaron esas autorizaciones sobre la base de diversos argumentos obviamente recogidos de la doctrina. Y para esto se sostuvo, en primer término, obviamente el reconocimiento del comienzo de la existencia de la persona humana desde su concepción.
Se decidió que el artículo 19 del Código Civil y Comercial no diferencia la condición jurídica del embrión implantado del no implantado, que solo menciona la concepción, y que la supresión en la versión final del párrafo que hacía la distinción en el anteproyecto, que el comienzo era con la implantación del embrión en la mujer, da la pauta de que no se quiso hacer diferencia según el lugar donde se encuentra el embrión. También se dijo que no obsta a esa interpretación la existencia de normas que regulan la época del embarazo, el nacimiento con vida o el consentimiento informado en los tratamientos de reproducción asistida, no solo porque atienden a cuestiones particulares, sino porque la modificación efectuada en la norma específica que trata el comienzo de la existencia de la persona, que es el artículo 19, da cuenta específica de la intención del legislador. Por otra parte, se decidió que si bien es cierto que un embrión que nunca lograra implantarse en el útero no podría desarrollarse, también es cierto que eso podría predicarse de un recién nacido que es dejado absolutamente librado a su suerte, pero que nadie dudaría en darle la protección que merece. También entre otros argumentos, que es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, consideró que la concepción tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, pero que eso no impide aplicar una protección más amplia dada por el derecho argentino. Por otro lado, que el Código Civil y Comercial dispone que la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial, y que si bien esa ley no fue dictada, no parece que la intención del legislador de protección pueda coincidir con su destrucción, y que ya sea que el embrión sea originado en técnicas de fecundación humana asistida o no, detenta condición de humanidad y no es razonable considerarlo una cosa. Por otro lado, también se sostuvo para decidir estos rechazos de autorizaciones que la ley 26862 de tratamientos de reproducción humana asistida tiene por objeto garantizar el acceso a estos tratamientos para la consecución del embarazo, y no prevé en modo alguno la destrucción de embriones. Y en función de estos argumentos se consideró que la negativa a la autorización no genera una restricción desproporcionada a los derechos de los actores y responde a la protección que a ellos les corresponde. Ahora bien, en sentido contrario, encontramos la jurisprudencia que no considera persona al embrión no implantado, lo cual también dio lugar a diversas soluciones ante el pedido de cese de la criopreservación. En algunos casos, por un lado, se consideró que no era necesaria la autorización judicial, y en otros se otorgó expresamente autorización para el cese en base a diversos fundamentos. Por un lado, se dijo que no existía contradicción entre las partes y la institución, por lo que debía estarse a los términos del contrato, que establecía expresamente que en caso de no desear la transferencia a la pareja, en forma conjunta iban a determinar la futura disposición de los embriones, procediendo a dar instrucciones por escrito a esos efectos. Que el contrato firmado con la institución que tiene la guarda, obedece a la voluntad procreacional y al ejercicio de los derechos reproductivos, por lo que ante el cese de esa voluntad finaliza el contrato, bastando ese efecto, tal como lo acordaron, la comunicación a la institución. También se dijo que al ser reconocidos los derechos reproductivos como derechos humanos, todas las personas se convierten en titulares de esos derechos con carácter irrenunciable, indivisible e imprescriptible. En otro orden, se dijo que se encuentra reconocido constitucionalmente el derecho a la salud reproductiva, consagrando el reconocimiento a tener hijos o no, cuándo y cómo hacerlo, por lo que deben prevalecer los derechos reconocidos en los tratados internacionales de toda persona a la paternidad o maternidad, a formar una familia y al derecho a su salud. Y que el contrato celebrado reviste el carácter de consentimiento informado que no se cumplió,
porque no obstante lo acordado, la institución informó que debían gestionar una autorización, lo cual no surge de ese consentimiento y debió ser informado, considerándose que ese extremo lo aleja de la buena fe que debe imperar entre las partes al contratar. También se dijo que no se advierte la necesidad de una autorización judicial ya informada en el modo pactado en el contrato, que la criopreservación es viable mientras se mantenga la voluntad procreacional, perdiendo esa condición si las partes están de acuerdo en el descarte, y que la conclusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo es vinculante para nuestro país, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como les dije antes, en los casos Maceo, Videla, Rodríguez Pereira, y debe primar por sobre las normas internas, por lo que lo interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para la Argentina. Y en función de todas estas consideraciones se decidió que los actores se encontraban habilitados para decidir el destino de sus embriones en el legítimo y libre ejercicio de la autonomía de la voluntad. En estos casos, claramente se otorgó autorización o no para el descarte o destrucción de los embriones con apoyo en una u otra postura doctrinaria. Pero vamos también a ver un tercer supuesto, que es qué sucedió cuando existió controversia entre los aportantes del material genético. Y acá encontramos un caso de una mujer que solicitó autorización para que se le transfieran al útero 3 embriones crioconservados, respecto de los cuales su pareja, de quien se había separado, manifestó no prestar su consentimiento para esa práctica. Este caso fue resuelto por la Cámara Civil en un fallo donde se hizo un extenso desarrollo de la interpretación del consentimiento informado y se rechazó la autorización. Y para esto lo que sostuvieron es que conforme surge del contrato que suscribieron con la institución que tiene la guarda, como del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que se impone es un consentimiento que se forma progresivamente, ya que en un primer momento consienten la práctica con el único fin de iniciar el proceso procreativo, pero luego pueden retractar o revocar ese consentimiento aun cuando el embrión haya sido creado con ese propósito. Como así también que el consentimiento tiene que ser repetido ante la nueva utilización de los embriones criopreservados, lo cual también es revocable hasta la implantación. Entonces, lo que se dijo es que se trata de dos consentimientos con objetos diversos y que generan actos jurídicos diversos. El primero destinado al inicio del proceso procreativo y el segundo destinado a habilitar la utilización de los embriones. Y que ante la negativa de la expareja no se cumplía en modo alguno con el requisito indispensable que establece el artículo 560 del Código Civil y Comercial de la Nación, como así también que las circunstancias de edad e enfermedad invocadas por la parte actora, si bien son atendibles, no permiten de ninguna manera dejar de lado la solución contractual y legal establecida por el Código Civil y Comercial. Por otro lado, también se dijo en este mismo fallo que tampoco obstaba esta solución la desvinculación jurídica del demandado con respecto a la filiación que proponía la actora. Por un lado, porque eso no se encuentra contemplado legalmente, y por otro, porque la exclusión de la paternidad no sería oponible al hijo. Solo para terminar, les quiero comentar que entre estas soluciones variadas se mantienen hasta la actualidad, agregándose más actualmente como fundamentos que la cuestión en algún punto quedó zanjada con la ley de aborto no punible. Para esto se sostuvo que en esta ley no se plasmó el estatus jurídico del embrión no implantado ni del feto hasta la semana 14, que en este caso se trata de la destrucción de un embrión ya implantado con fundamento en la autonomía de la voluntad, y que no habría diferencia con quien es un ser potencial aún no implantado en el seno materno. Y también lo que se dijo, como ya comentaba el doctor Torres López, es que de no interpretarse así podría llegarse al absurdo de pedirse la implantación para después requerir la interrupción voluntaria del embarazo. Se entendió en base a esto que
con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el legislador marcó un camino por lo que la ley que se vaya a dictar de acuerdo a la cláusula transitoria segunda posiblemente se va a referir a la prohibición de comercialización o de manipulación genética, pero que no tendría fundamentos para la prohibición del descarte. Ahora bien, en un caso relativamente nuevo que llegó a la Corte Suprema, donde en primera instancia se rechazó la autorización para el descarte de los embriones y la Cámara Civil revocó ese rechazo, llegó a la Corte Suprema a partir de un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y la Corte únicamente decidió que éste carecía de aptitud procesal autónoma para cuestionar la sentencia y que el tribunal debe abstenerse de pronunciarse en ausencia de caso o controversia, por lo que dejó firme la autorización dada por la Cámara Civil para el descarte de los embriones. También, como caso relevante, un caso que pudimos obtener de la justicia penal, donde se reclamó la pérdida de embriones criopreservados que tenían que ser trasladados de una provincia a otra, y esta causa penal fue rechazada por no encontrarse tipificada la conducta de quien aniquila un embrión humano, ni siquiera con obrar doloso, sosteniéndose que no es aborto porque no está implantado en el útero y que no es homicidio porque no se verificó el nacimiento. Entonces, en estos últimos casos, tanto en la Corte Suprema como en sede penal, como también en algún voto de este caso específicamente que comentamos hoy, que trae un poco todo, recoge toda esta doctrina específicamente en lo que hace a la protección del estatus jurídico del embrión como persona, lo que se hizo fue claramente una exhortación al Poder Legislativo para el dictado de la ley especial de protección prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación, que obviamente después de 10 años aún no fue dictada. Entonces, como conclusión, evidentemente dentro de los tratamientos de reproducción humana asistida hay prestaciones que generan mayores controversias y diferentes interpretaciones ante la falta de una regulación expresa o bien ante una regulación parcial, lo cual impacta directamente en la judicialización del derecho a la salud reproductiva. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los factores trascendentes en estos casos y en estos temas es la regulación. Fíjense que en el tema de la criopreservación tiene una regulación parcial, ya que nunca se reglamentó la extensión de su cobertura. Y en la naturaleza jurídica y destino de los embriones no implantados, estamos ante la misma situación, ya que el Código Civil y Comercial establece la concepción como inicio de la existencia de la persona, pero se suprime la cuestión relativa a los embriones obtenidos por tratamientos de reproducción humana asistida, delegándolo en una ley especial que, como les decía, no obstante haber transcurrido 10 años desde la sanción del nuevo código, no fue dictada. Así que yo con esto termino, les agradezco muchísimo la atención, obviamente quedamos a la espera de cualquier comentario, pregunta que deseen hacer, cualquier comentario va a ser absolutamente bienvenido. Si no los hay, también tenemos algunas preguntas para abrir el debate en caso de considerarlos necesarios, pero nuevamente muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Bracamonte. Tal como habíamos quedado y como adelantó también la doctora, queda abierto los micrófonos eventualmente. Si quieren ir levantando la mano, vamos tomando nota, hacemos la fila y bueno, hacemos la palabra muy gentilmente, tanto la doctora Bracamonte como el doctor Casinerio también, incluso hasta ahora, estuvieron a disposición también para resolver estas preguntas o contestar, así que este es el momento. Ahí estoy viendo que hay una primera mano de la doctora Escaro. Sí, bueno, Y muchas vamos gracias. a ubicarlos a los Ah, doctores Casinero y Bracamonte en la doctora Escaro. La doctora Escaro es asesora desde hace muchos años de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, antes lo fue también de la Cámara de Senadores, así que ella vio pasar varios proyectos de sí. estos que todavía nos faltan, así que gracias, Vero. Bueno, muchas gracias, Marisa. La verdad que es muy, muy ilustrativa, muy aclaradora, pone mucha luz
la charla de ustedes. Yo solo quería aportar esto, que cuando salió la ley esta de técnicas de reproducción humana asistida, hacía como 10 años que se venían tratando proyectos en la Cámara, en el Congreso. Y cuando se llegó a esto fue porque perdían estado parlamentario, se volvían a presentar, y era tanto los consensos a los que había que arribar y tanto los dilemas éticos jurídicos que se presentaban, que entonces en un momento cuando llegó cuando eran como 15 proyectos, se unificaban, caían. Entonces finalmente un día dijeron, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo? ¿Son estos los puntos? Bueno, por lo menos saquemos esto, reconozcamos el derecho, que ya fue un cambio también, porque cuando empezó los proyectos se trataba nada más que como un problema de salud al que había que darle una respuesta, y entonces esto era para parejas que tenían un problema de infertilidad. En Claro. cambio, cuando salió, esto fue cambiando y esto era un derecho, y entonces se reconoce el tema de la cobertura, los poquitos consensos que se habían arribado, y eso fue lo que sacó para que algo saliera, por lo menos. Después se presentaron algunos Benito, proyectos. ahí déjame meterte un Sí, tema que nosotras conversamos mucho cuando estaba el senador Fiat allí, es que en el medio de la aprobación de la incorporación al PMO de la cobertura se aprueba la ley de matrimonio igualitario. Entonces ya no era la cobertura por infertilidad, sino que era la cobertura para todas aquellas personas que claro, tenían una era un pareja de derecho. igual o de distinto sexo y que querían ser papás. Entonces, Y ahí también, y tampoco se requería que fuera una pareja en las o personas últimas. exactamente, Claro, porque ya era un derecho y no era un problema de más salud, personal. entonces se requería la pareja. Y no, y lo que quiero decir es que, bueno, se fueron presentando varios proyectos y hay uno que se presentó en julio de este año y que prevé, por ejemplo, el destino final que será de los embriones criopreservados, que será de acuerdo a la voluntad de las partes o por los plazos máximos que se estipulen. Pero yo no sé si tengo mucha fe en que vaya a salir porque generalmente se dan tantas discusiones en ese tema que realmente no sé si esta vez irá a salir, ¿no? Pero bueno, solo quería decir eso y muchas gracias de nuevo. No, gracias a usted, doctor Escaro. Realmente también es muy importante una persona que tiene tanto conocimiento a lo largo de estos años de todas esas discusiones. Para nosotros, obviamente, siempre fue muy bienvenida cualquier regulación que de alguna manera eche luz sobre estas cosas y que vaya reconociendo determinados derechos como para allanarnos a nosotros el camino también para poder resolver y que no haya tantas posiciones controvertidas o decisiones, como decía en algún punto José Luis, que dependen muchas veces del lugar donde se sortea el expediente, ¿sí? Pero la realidad es que creo que hace falta una discusión muy profunda que no se está dando y que se sigue dilatando, lo cual es realmente penoso, sobre todo si tenemos en cuenta que en algún punto hay cierta hipocresía, como les decía al principio, porque fíjense que cuando no tenemos casos de personas que vienen y dicen la entidad que tiene la guarda de los embriones me pide una autorización judicial porque yo los quiero donar para investigación. Cuando yo dono un embrión para investigación, se destruye también, ¿sí? Y sin embargo, la institución que tiene la guarda no dice absolutamente nada. Cuando es para investigación o para donación a otra mujer, está todo bien y todo dentro del marco del contrato. Cuando piden el descarte de los embriones, que ahí es donde nos genera un poquito la duda de el aspecto económico que están ponderando, es donde le piden la autorización judicial para ese descarte, lo cual es realmente penoso porque de alguna manera, ¿por qué no lo hacen también cuando deciden donarlos para investigación? Y no lo hacen. Así que evidentemente hay muchas cuestiones, mucha agua corrido a lo largo de todos estos años. Se han hecho diferentes interpretaciones y mismo con la ley de fertilización humana asistida se han evolucionado también en la interpretación de las normas. La Corte ha sacado determinados fallos sobre determinadas técnicas, como hablaba José Luis del DGP, del diagnóstico genético preimplantacional, o determinadas técnicas que pueden ser consideradas como eugenesia y que no están previstas por la norma o que no están previstas por la actualización que tiene que ir haciendo la autoridad de aplicación. Pero la realidad es que estamos a mitad de camino
que ahí todavía nos falta esa regulación para dar previsibilidad, para que las cosas, para que el camino se allane y para que las cosas fluyan de alguna manera, porque, como les decía al principio de la charla, eh, la realidad es que hoy por hoy, en un 99%, y no sé si no me quedo corta, de los tratamientos que se prescriben médicamente, se ordena la criopreservación de embriones para futuras transferencias. Y la realidad es que una pareja puede llegar a criopreservar 13 embriones, 14, 15, 16 embriones o 3, y después, ¿qué hacemos con esos embriones? Porque también hay fallos que expresamente dicen el Ministerio Público de la Defensa tiene que adoptar las medidas para la protección. Y yo me pregunto, ¿cuáles son esas medidas? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿La defensora oficial va a ser, la defensoría se va a hacer cargo del costo de ese mantenimiento? ¿Va a embargar a los actores porque ellos dicen, yo no pago más esto, yo quiero el descarte? ¿Qué es lo que van a hacer? Hubo otros fallos que expresamente dicen, bueno, hasta tanto el Estado Nacional tenga la regulación que prevé la disposición transitoria segunda sobre el destino de los embriones, que se haga cargo de la manutención de esa preservación. Que eso sería un poco más claro, de alguna manera, cómo establecer específicamente quién es el responsable, porque si no también quedamos a mitad de camino. El fallo dice, yo no los autorizo a cesar la criopreservación, pero la pareja dice, yo no la pago más, no la pago más. Y entonces la institución, ¿qué hace? ¿Los paga ella? ¿Lo destina para otra cosa? ¿Qué hacen? Estamos a mitad de camino, pero todo lo que se pueda discutir, lo que se puede evaluar, realmente siempre es enriquecedor y ojalá en algún momento se logren los consensos, pero como decía José Luis, cuando hay componentes bioéticos dentro de las cuestiones que en este caso ahora se judicializan, es muy, muy difícil encontrar consensos para una regulación que exprese realmente lo que sería la voluntad popular sobre determinados temas. Así que bueno, muchísimas gracias por su aporte. Y en ese sentido, bueno, en esto que usted manifestaba, doctora Bracamonte, la pregunta de Agustina aquí en el chat, ¿no? En el caso de que se rechace la autorización de descarte, ¿quién debe hacerse cargo de la cobertura? ¿No? Que Claro. esta es un poco la Es un respuesta poco lo que que les decía. usted Yo no adelantó. vi la pregunta en el chat, pero sí, por ejemplo, en este caso en particular, el caso que presentó el doctor Torres López, encomiendan a la Defensoría Oficial que arbitren los medios para Eso. pero no sabemos. Ese es el tema. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cuáles fueron los medios que arbitraron o de qué manera? No lo sabemos. En otros casos, y de hecho en este mismo caso, en los otros dos votos, no en el primer voto, sino en los otros dos votos que ampliaron fundamento, los tres están de acuerdo en darle el estatus jurídico de persona al embrión no implantado, pero en estos dos votos siguientes sí hacen esa mención de que debería ordenarse al Estado Nacional a través del Ministerio de Salud que se haga cargo hasta tanto dicte la norma que diga cuál va a ser el destino de los embriones. Que uno supone que eso, digamos, bueno, es el Estado Nacional, es gratis. Nada es gratis en salud. Nada, Nada es gratis. Entonces, también los destinar recursos son recursos para un fondo muy que no escasos. sé si es prioritario frente a la baja de cobertura vacunal. No, digamos, Exactamente, qué exactamente, que es lo que priorización. nosotros siempre decimos, la priorización de los recursos donde se tiene un presupuesto y hay que darle prioridad en muchos casos a determinados temas para, justamente, primero, para evitar, como decía José Luis, tratamientos banales, pero también para ver el enfoque en el aspecto colectivo, para no reducir en calidad en la cobertura que debe brindarse y muchas veces tendrían que hacerse cargo de estas cuestiones cuando la realidad es que los recursos son escasos. Entonces, como primera medida, tendríamos que empezar a ver si realmente tendría que ser tan libre esa orden o prescripción médica de criopreservación de embriones
para futuras transferencias, que yo entiendo perfectamente que facilita nuevos tratamientos, porque ya hay toda una parte que está cumplida, pero la realidad, y la realidad de Argentina hoy y de muchos países en el mundo, es que si uno tiene 10 embriones, no va a tener 10 hijos, ¿sí? En caso de que todos los tratamientos den buen resultado. Entonces es como que estamos generando ya a partir de ahí que se genere el conflicto. Además, perdón, yo pienso incluso a partir justamente de lo que está diciendo, doctora, que es muy interesante, también hay un derecho individual, que eventualmente sería el derecho a que ese material criopreservado, que quise criopreservarlo hasta que quise dejar de criopreservarlo, eventualmente no esté dando vueltas o incluso independientemente de quién lo financie. Es decir, estamos hablando de algo tan personal, tan Personalísimo. íntimo como eh, eventuales embriones. También hay un derecho ahí individual que y creo que hasta desde otra perspectiva uno también podría tener el derecho a a que nadie disponga de eso o a desconfiar de qué sucede cuando eventualmente yo no estoy interesado, pero eventualmente no estoy interesado en criopreservarlo, pero eventualmente estoy interesado en que no sea utilizado o en que eventualmente deje de, digamos, de estar en algún lugar eso, ¿no? Pero sin Bueno, duda, esto es perdón. No, no, está muy bien, está muy bien. Digo, a ver, yo lo que decía es, esto es justamente el componente bioético que tiene estas cuestiones, ¿no? En las cuales sin dudas vamos a encontrar una y otra posición y hay un dilema en esto y esto es lo que requiere entonces las decisiones, las soluciones desde el punto de vista bioético. Eh, Sin duda yo saco dos comentarios que hizo Marisa también, comparto plenamente que tenemos que tener claro que los bienes o los recursos sanitarios no son gratis, sin dudas todos tienen un costo y por el otro me parece interesante también lo que planteó acerca de que debería existir, y este es mi punto de vista, un criterio de priorización explícita acerca de cómo distribuir los recursos sanitarios para justamente evitar la inequidad que existe en el sistema. Así que, bueno, lo que planteas, Juan, me parece que es justamente esto que estamos como base planteando, que son las cuestiones bioéticas que se nos presentan a nosotros que resolvemos, como decía yo anteriormente, sobre la base de la casuística, ¿no? Hasta tanto no haya una norma, o mientras tanto no haya una norma. Sin duda, además quiero agregar algo, justamente en los fallos, como en este que estamos analizando hoy, donde expresamente se le da el estatus jurídico de persona al embrión no implantado, una de las cosas que sostienen los jueces es, bueno, en realidad no hay necesidad de destruirlo, lo pueden donar para otra mujer. Y yo, viéndolo de Perfecto. otro lado, digo, la pareja puede decir, a ver, puede haber hijos nuestros que nazcan y que nosotros nunca los conozcamos, y porque es el material genético de la pareja, es el embrión de la pareja, y pueden decir, yo no quiero que haya hijos nuestros por el mundo sin que yo sepa qué es lo que pasa con eso, o tampoco quiero donarlo para investigación, cosa que nunca mencionan en este tipo de fallos, porque en algún punto lo podemos asimilar con la gente que expresamente dice yo no quiero donar los órganos, ¿sí? Yo no tengo esa voluntad, yo no quiero que investiguen sobre ese embrión, quiero que se descarte. Entonces, claramente la autonomía de la voluntad es muy importante en estos casos. Sin duda es lo que genera más debate, pero es como para tener en cuenta eso, ¿no? Que la solución que se da es o alguien tiene que financiar o bien, señores, ustedes lo pueden donar para una pareja que no tenga embriones, para que no pueda haber formado embriones para que tengan sus propios hijos. Y así como hay gente que decide no adoptar chicos, también hay gente que en este caso decide que no haya hijos suyos en otras familias. Así que son temas muy, muy sensibles que evidentemente requieren de un consenso muy importante para ver qué es lo que se decide o cuál es la libertad que tienen para poder disponer de la manera que considere la pareja. Ahí hay una mano de Hugo Herrera. Hugo Herrera estuvo a cargo de la Sociedad Argentina de Hemoterapia. Así que, Hugo, Hola, ¿qué tal, Marisa? Gracias por la hola. presentación. Bueno,
Sí, es todo un gran tema. Evidentemente, la ciencia ha progresado realmente a pasos agigantados y ha superado ampliamente nuestra capacidad de poder discutir todas estas cosas. Como decía el doctor al principio, Casimiro, el tema de los testigos de Jehová hasta el día de hoy nos sigue ocupando, a pesar de que yo trabajé muchos años con los testigos de Jehová, tengo relación con el comité de enlace, con ellos, pero afortunadamente siempre me tocó trabajar con adultos y eso está resuelto el tema de adultos. Ya no hay controversia en ese tema. Hay un poco de controversia, sí, con los menores, con los hijos, pero con el tema de los derechos internacionales del niño y el tema de la potestad para poder tomar decisiones, en el caso se prioriza la vida, en estos casos siempre, entonces generalmente se resuelve a favor de la vida del chico, Ujú. siempre. Eh, en este otro tema, que también es muy controversial, hay muchas aristas que tocar, por supuesto, y Testigos de Jehová nos llevó fácilmente más de 60 años todavía a resolverlo, desde el caso Bamonde, que fue el primer caso que sentó jurisprudencia. Así que me imagino con esto nos va a llevar muchos años más también poder resolver esta situación. Yo levanté la mano porque casualmente cuando la doctora al final habló de la donación de esos embriones para otros embarazos, para otras personas, casualmente el otro día en una serie norteamericana vi un caso en el que estaba este tema puesto en escena, en el cual la institución implantó un embrión que tenían congelado en otra persona y sin la autorización. Y después resulta que los padres de una chica la chica había fallecido, su hija, y la madre había visto a una chica igual a su hija y no había reconocido el fallecimiento del anterior. Entonces se había psicotizado un poco y quería secuestrarla, esa chica. Resulta que cuando analizan el ADN de las dos chicas, las chicas eran idénticas en el ADN. Pero una madre era la madre biológica, que era la que había donado los embriones, pero no había autorizado el implante en otra persona, y la otra persona, la otra mujer, era la que la había parido. Entonces las dos reclamaban el derecho a ser la madre. Fíjense que era lo que faltaba tocar en este momento, ese otro tema. ¿Qué pasaría? A mí me puso un poco en duda. El tema es, si liberamos esa donación de embriones, ¿qué pasaría con la comercialización de eso? Que sería otro tema grande. Es un tema realmente Sí, bastante engorroso. Yo creo que hay que apurarse un poquito en cuanto a las normativas, ¿sí? Y dejar bien sentado previamente cuál va a ser la finalidad de eso. Que haya contratos claros y muchas veces eh, creo que estamos superados por los derechos. Hay mucho más derechos que deberes últimamente en nuestra sociedad, ¿no? Creo que fue demasiada la cantidad de derechos que tenemos y nos cuesta cumplir con ciertos deberes. Ese era mi aporte que quería hacer. Y bueno, si les parece bien. Sí, sí, por supuesto, claro, muchísimas gracias. Un poco a cuento de lo que usted comenta, claramente lo que usted dice de la ciencia avanza a pasos agigantados, mucho más de lo que nosotros podemos ver, es un poco lo que comentaba José Luis, que sale específicamente de la Declaración de Bioética de la UNESCO del año 2005, que dice, no todo lo científicamente posible es éticamente admisible, porque la ciencia avanza, avanza, pero éticamente quizás no es admisible. Y por otro lado, a cuento también de lo que usted comentaba, hay un libro muy antiguo que tiene muchísimos años que se llama Los otros siete, que es un libro de un médico que era en su momento de avanzada, cuando no había tratamientos de fertilización asistida, y logra
formar embriones de una pareja, le transfiere un embrión a esa pareja y los otros los comercializa y son 7 hermanos que a lo largo de la vida se van encontrando, que todos tenían una característica muy particular, de un color de ojos muy particular y se van encontrando a lo largo de la vida esos 7 hermanos y en qué termina justamente por este tema de la comercialización, de la falta de autorización y del hecho de ir encontrando familia donde no se quiso en su momento que lo hubiera, donde había una pareja que evidentemente pensaba que había tenido un hijo y no 7 hijos suyos por el mundo, ¿no? Realmente lo recomiendo, es un libro muy antiguo, muy corto, un cuento que se llama Los otros 7 y refleja muy bien eso. Bueno, y cuento al final un poco de la serie. La fiscal, al Oh, final de la serie, para resolver quién es la madre de los dos, toma una decisión salomónica. De alguna manera ponen aprietos a las madres para que la hija que quedaba libre sufriera alguna consecuencia. ¿Me Entonces spoileaste, aquella que Hugo? más amaba y la quería como hija, que era la biológica, lo deja de lado y se la deja a la otra que la había parido. claro. Qué cosas. Ustedes hablaban y disculpa, ya sé que tenemos que terminar, pero bueno, primero permítanme decirles que hace rato uno que está todo el tiempo con esto, que no escucho una clase tan linda, agradecerles, realmente llena de conocimientos. Silvina, impresionante, top. Aparte lo vieron metodológicamente ordenada. José Luis, ese contexto que nos hiciste de la bioética, a mí me encanta y bueno, y creo que a todos nosotros que nos apasionan estos temas nos hacen ponernos a pensar, ¿no? Ahí cuando decían el descarte, bueno, está bien, se descarta. ¿Y qué controla que se descarte? ¿Cómo se controla el descarte, ¿no? Y después, dos puntos ahí. Uno, el de que Silvina lo mencionó, ¿no? Lo de las parejas que ya están divorciadas y cuando hubo un fallo, ¿no? En donde a la mujer se le autoriza, ¿no? La implantación del ovocito aún bajo la oposición, No, en ese caso se rechazó la autorización, que en eso, uno se autorizó. ese no lo Uno viejo, me no acuerdo tenía de conocimiento. Guiraldes, de aquella camada. Pero claramente es un tema de debate increíble por el hecho Tremendo. de que los dos tienen derecho, ese material genético que aportaron los dos, formaron el embrión, entonces, La ¿quién tiene decisión, un derecho mayor que el otro? ¿Sí? claro. Entonces eso es un tema de gran debate que en el caso de la no autorización lo resolvieron por el lado del consentimiento que dispone el Código Civil y Comercial. Pero la realidad es que la mujer que lo planteaba decía, ese embrión también tiene mi material genético. Claro. Entonces es un tema bastante controversial. Y el derecho a formar una familia, ¿no? El que no quiere formarla. Yo me divorcié, Exactamente, no quiero una familia con mi ex. Entonces, exactamente, ahí exactamente. hay muchos. Y les quiero contar un chiquito, un minuto, un caso que me hicieron, bueno, porque ustedes tienen la culpa que nos hacen pensar mucho, pero recuerdo, yo fui muchos años abogada de institución, de hospitales públicos, ¿no? Entonces, recuerdo un chico que había llegado, un adolescente, un rugbyer, que había tenido un chico que tenía una salud espectacular, lo internan y el chico entra en estado de coma irreversible. ¿Saben qué pidió la madre? Que se conserve el material genético del hijo por el derecho al abuelazgo, como si fuera un derecho autónomo. A mí me pareció muy curioso, digamos, nunca lo leí judicializado, pero recuerdo que los médicos vinieron al área jurídica y nos plantearon, esta mujer está pidiendo esto, ¿nosotros podemos hacerlo? Claro, La extracción del material genético, porque ella dijo, mi hijo se muere y yo no tengo descendencia, era el único hijo. claro. También Interesante. José súper, Luis, te lo dejo para el área bioética, ¿no? súper controversial también, porque Claro. en ella, de alguna manera, en representación del hijo, sin el consentimiento del hijo, iba a pretender disponer de ese material genético para, llegado el caso, formar un embrión con otra persona, llegado el caso, implantárselo, y llegado el caso,
llegar al objetivo final que era ser abuela. Es como un largo camino, ¿no? De autorizaciones. No es solamente el derecho a ser abuela, no, no, claramente. Es muy controversial eso, no lo he Y yo visto. no tengo claro qué recorrido, porque Hugo lo planteaba desde la ficción, pero yo no sé la realidad qué está ocurriendo, ¿no? Uno a veces dice, todo pasa por los tribunales, todo se autoriza, todo está siendo así. No lo sabemos. Sí, Posiblemente. y la gestación por sustituciones, digamos, está también a un paso de este mismo debate, ¿no? Yo también recuerdo casos de gestación, incluso de implantación de un embrión en un familiar directo, una hermana, Claro. que también eso genera muchos debates. Creo que son dentro, hablando también con la misma lógica, dentro de la misma familia de debates, ¿no? Sin Sí. duda, pero la realidad es que hoy por hoy en lo que es subrogación de vientre, gestación por sustitución, esos serían los casos más aceptados socialmente, porque son los casos en los Altruistas. que menos se puede ver comercialización o una eventual comercialización, sino una hermana, una prima, alguien que dice yo pongo el cuerpo para que vos puedas, para poder gestar este hijo que vos no podés gestar. Muy diferentes cuando aparece esa amiga que nadie conocía y dice, no, porque realmente yo quiero que tengan un hijo y ahí es donde entramos en ese laberinto de la comercialización y de la explotación de la mujer y de un montón de temas que van atrás de eso y que obviamente también generaron decisiones judiciales que fueron a favor y en contra. Bueno, pero en el mismo sentido, nosotros que trabajamos o tenemos los casos relacionados con los trasplantes de órganos, pasa lo mismo. Digo, cuando el trasplante tenemos acreditada fehacientemente el vínculo que justifica que una persona done un órgano a un amigo, a un familiar o lo que fuera, parecería claro, pero muchas veces aparecen esas personas extrañas que son amigos de 3 días y donan un órgano, ¿no?, a otra persona, y nosotros tratamos de aclarar en una audiencia, en una simple audiencia, si en realidad hay un comercio detrás de esto. Así que acá podría pasar, siempre hay evidentemente fallas en el sistema. Lo que se podría avanzar sin dudas con el tema de la subrogación me parece que es el tema que es menos controversial, más allá que puede tener algunos casos en particular que pueden generar alguna duda, ¿no? Ujú. Sí, sí. Miriam, ¿no? Sí. Vienen Miriam y Sí, Hugo. quería comentar el caso de gestación subrogada que fue el de Ana Obregón, que tuvo un hijo, eh, una beba de su hijo que había fallecido con cáncer. No sé si se acuerdan, fue en Sí, Miami, que era la Ujú. madre y a la vez la abuela. Utilizó, el material Muy genético si de ponen Ana Obregón, lo van a ver, hizo esto. Tuvo una hija que era de su propio hijo, ella era la madre y la abuela a la vez. Ana Ujú. Obregón, fíjense que eso Sí, ya sí. sucedió, fue Me tremendo. acuerdo, ahora que lo dijiste Qué me vino polémica. Sí, sí, sí. la... Gracias, Miri. Hugo, estás muteado, ¿no? Como Ya. corresponde. Bueno, sí, dos cositas más, nada más, porque quería agregar otro tema que quizás también sirva para más adelante para otros casos. El tema está en la criopreservación de las células madre de cordón umbilical, Uf, que hay dos tipos de bancos, hay bancos privados y bancos públicos. Así que ese también es otro temita. ¿Qué se hace con esas células? Si hay en algún momento hay algún candidato a trasplante de esas células de cordón de un banco privado que están para un hijo, para prepáralo, alguien. Hugo, para el año que viene. Prepárate una charla de eso. Bueno, dale. Necesitamos la mirada médica, así que Sí, sí. dale. Ese es otro temita más también, que es bastante similar a esto. Es que Que se claro, hace la tecnología nos abre ventanas, ¿no? terrible. Sí, Y el terrible. derecho no las captura. Sí, tal cual. Así es. Dale. Bueno, no, eso nada más quería agregar. Gracias. Muy Bueno, buena la charla, muy, muy buena. La muy verdad, bueno, Muchas muy gracias. bueno. Muy amable. Impecable. Muchas gracias. Juan, tu cierre, me parece que no bueno, hay más sí. preguntas. Yo tengo un montón más de preguntas, pero la verdad son las 20:43, no quiero abusar de la buena predisposición. Primero
de la doctora Bracamonte, el doctor Casinerio, bueno, después de todos ustedes que... No van a querer venir más. Sí, no, por eso, pero bueno, además no quiero seguir porque ya sé que vamos a extendernos mucho más, así que si no hay ninguna otra pregunta, primero les agradecemos muchísimo, muchísimo, doctora Bracamonte, doctor Casinero, la verdad es un enorme privilegio para todos aquellos incluso a ver, que asistimos a las charlas, bueno, ni hablar a Sentencia Bajo la Lupa, tenerlos y tener también de primera mano las palabras de quienes resuelven. Muchas veces no tenemos esa posibilidad porque realmente no es que siempre los jueces están disponibles para explicar incluso con tanta claridad y con tanta buena predisposición este tipo de temas. Así que, en serio, un agradecimiento reforzado. Obviamente también hago un pequeño cierre en cuanto a este 2025, porque esta es la última emisión del año. Esperamos poder continuar en una segunda temporada con Sentencia Bajo la Lupa. Así que, bueno, agradecido naturalmente a la oportunidad de la doctora Marisa Eisenberg, al observatorio, a Delphi Farrase, que también está ahí y que ya la vieron al comienzo, y bueno, siempre está en cada oportunidad. Y bueno, en definitiva, a todos ustedes que son los que nutren el espacio. Así que ya seguramente se vendrá un 2026 muy cargado con novedades y además con renovados invitados. Nuevamente gracias y nos estaremos viendo seguramente, tal vez antes de fin de año, en alguna otra emisión del observatorio. Así que eso. Bueno, un placer para mí haber participado. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias, Juan también, Delfina también, sin dudas. Así que muchas gracias por dejarme participar. Para mí es un placer, ¿eh? Y sí, para mí también, obviamente, mi agradecimiento porque, al igual que dijo José Luis, la UBA es mi casa de estudios también y lo valoro muchísimo. Para mí es súper, súper importante participar de este observatorio, sobre todo por el interés que genera en las personas que se inscriben, que participan y que están actualizándose todo el tiempo acerca de las novedades y de lo que está pasando. Así que me parece que este trabajo del observatorio es súper importante para mantenernos así, ¿no? Actualizados y de alguna manera poder debatir sobre temas que en algún momento se puede llegar a trabajar sobre eso o por lo menos para formar una opinión en cada uno de acuerdo a cada panorama que damos nosotros de qué es lo que consideran que puede llegar a ser correcto o no, pero por lo menos que puedan ver de qué manera lo construimos nosotros para resolver judicialmente, que no es tan lineal de se aplica tal cosa, el derecho a la salud, tal ley, no, se ponderan un montón de cosas. Entonces, es bueno también dar esta mirada de alguna manera desde lo empírico de qué es lo que hacemos, como para que tengan esa visión también y para nosotros es un placer participar y no nos genera absolutamente ningún inconveniente, muy por el contrario, estamos siempre dispuestos a participar de estas cuestiones. Así que muchísimas gracias. A ustedes, sin la generosidad de ustedes, esto no sería posible. Así que terminen hermoso el año. Muchas gracias. Igualmente, Y bueno, y nos ponemos a trabajar para el año que viene ya. Sí, sí, por Gracias. supuesto. claro que sí, claro que sí. Bueno, Y como Muchísimas dicen gracias. todos, un lujazo. Así es. Gracias, muy amable. buen año para ustedes también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, ahora sí, ya los liberamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.